Muy bien, a continuación vamos a hablar acerca de la situación nutricional en México, que queda a cargo del doctor Abelardo Ávila Curiel. El doctor Abelardo Ávila realizó estudios de médico cirujano en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene maestría en Medicina Social con especialidad en Epidemiología Clínica en la Universidad Autónoma Metropolitana y doctorado en Ciencias Sociales como especialidad en Estudios de Población en el Colegio de México. Actualmente es investigador de Ciencias en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Adelante, doctor Ávila. Gracias, señor. ¿Hay agua, por supuesto? Sí, gracias, señor. Muchas gracias. Agradezco la invitación y también agradezco a Carlos que haya adelantado la plática, porque tuve un contratiempo de tránsito y estaba programada esta presentación como antecedente y como un contexto general. Lo primero que quisiera expresar es que hace muchos años, nos tendríamos que remontar al siglo pasado cuando empecé a interesarme por las cuestiones de nutrición, y de hecho cuando ingresé a esta institución, pensaba que situación nutricional era pues contar cuántos desnutridos había y datos generales, hacer encuestas, ¿no? Cuando entré había muy pocas encuestas y bueno, eso fue mi área de interés y concentración, empezar a hacer encuestas nacionales de nutrición. Se formó un equipo muy sólido de trabajo que la mayoría de ellos está en ese momento en el Instituto Nacional de Salud Pública, de hecho en estos momentos precisamente arrancando la ENSANUD 2016, que sin duda nos va a dar una información muy valiosa. Pero después se fue complicando mucho la cosa, no bastaba con contar desnutridos y no bastaba con la antropometría, había que tomar indicadores más finos, había que ser más crítico con los indicadores, pero después se nos vino el mundo encima y vimos que el problema de la desnutrición era un problema mucho más grave de lo que habíamos supuesto y que escapa con mucho a los modelos clínicos o a los modelos epidemiológicos de interpretación. Sí, para entender lo que es la situación nutricional en México, tenemos que recurrir a modelos de conocimiento de sistemas complejos. Es decir, no hay nada que determine per se o un conjunto de variables que tengan una relación directa de causalidad, sino son redes complejas de causalidad, procesos y metaprocesos que constantemente están variando, que son estables y refractarios a ciertas medidas, pero son sensibles también a otra serie de medidas, muchas de las cuales no dependen de la naturaleza biológica de los sujetos que estamos estudiando, sino de condiciones que van más allá. Dicho lo cual, pues me centraré en la primera parte, si es que logro descifrar cuál es el botón de cambio. Ops, acá, izquierda. ¿Cuál? Este señalador. Sí. Ah, el mouse, es con el mouse. Ah, perdón, es lo malo. Solamente es el señalador, bueno. Bien. Ah, bueno, perfecto. Entonces, bueno, vamos a ver la parte clásica, vamos a dar información, ¿no? Entonces, si nos limitáramos a la prevalencia nacional de desnutrición de menores de 5 años, que es el indicador clásico que se utilizaba, el de mayor relevancia, el que además estaba asociado a muchos otros fenómenos de mucha importancia, la misma mortalidad infantil, la capacidad de aprendizaje, la capacidad productiva de la población que había padecido desnutrición infantil. Esto fue el indicador que nos cautivó durante todo el siglo pasado. Y en general se decía, bueno, si el sujeto tiene bajo peso para la edad, si tiene baja talla para la edad o tiene bajo peso para la talla, ¿no?
Y en un esquema muy burdo y muy clásico se decía que esto era desnutrición crónica, esto era desnutrición aguda, y esto quién sabe qué era. Algunos decían que era una mezcla de los dos, pero en general era algo así como que era muy poco útil después de los 5 años, pero asociado con otra serie de variables, sobre todo variables de desarrollo humano, variables de salud. Esto era el indicador que más se correlacionaba, el peso para la edad. Y si nos atenemos a esta evolución, pues tenemos resultados muy contradictorios, ¿no? Por lo pronto, vemos que ha habido un descenso importante. Esta es la serie histórica de 88, 99, 2006 y 2012, en donde sabemos que ha habido una disminución. Y si vemos que además lo que se refiere a bajo peso son 2 desviaciones estándar por debajo de la mediana, la proporción esperada para una población libre de desnutrición sería la de la segunda desviación estándar, la aprobación de referencia. Es decir, cuando llegáramos a 2.5 quiere decir que ya no hay desnutrición. En este caso, para el año 2006 ya teníamos 2.8, con lo cual se pusieron muy contentos todo el mundo y dijeron, ya no hay desnutrición en México. En México el problema de desnutrición ha dejado de ser un problema de salud pública. Pero luego dijeron, bueno, aquí como que se nos pasó la mano, ¿no? Ya esto ha bajado tanto que ya está por debajo, es 1.6 de proporción de la segunda desviación estándar por debajo de la mediana, de peso para la talla. Entonces, si esto es desnutrición aguda, pues ya hasta se nos pasó la mano, ¿no? Algún subsecretario de salud dijo, no, estamos siendo víctima de nuestros éxitos, hemos sido tan buenos en disminuir la desnutrición que ya se nos pasó la mano y ya estamos empezando a producir obesidad porque combatimos la desnutrición de manera eficiente, ¿no? Lo cual nos daría mucho gusto. Pero aquí viene un problema muy grave. La desnutrición por talla para la edad está todavía muy elevada, 2 desviaciones, es 5 veces lo esperado para una población normal y su descenso ha sido más paulatino. Dice uno, bueno, aquí está raro, ya superamos la desnutrición, ya se nos pasó la mano o todavía nos falta. Y es cuando hay que saber interpretar, o sea, no es tan simple como un indicador y no es tan simple como decir cuál es el mejor indicador, ni la proporción, interpretarla directamente comparando proporciones con respecto a la curva de distribución normal. El problema es más complejo y recuerdo mucho a mi querido maestro Rafael Ramos Galván, que fue el que me explicó toda esta complejidad, ¿no? Que es maravillosa cuando uno lo entiende, y que decía, bueno, aquí cuando se ha perdido tanta talla, la proporción corporal se pierde porque el crecimiento es cefalocaudal y entonces ya la población de referencia ya no es útil. O sea, el peso para la talla en niños con talla baja no tiene una población de referencia, no tiene un estándar de comparación, por lo tanto este es un dato que tiene demasiados sesgos como para ser tomado al pie de la letra. Entonces, como no nos gusta tomar las cosas al pie de la letra, pues vamos a empezar a complejizar el análisis, ¿no? Si tomamos directamente la magnitud de desnutrición de niños menores de 5 años con las prevalencias encontradas por la ENSANU 2012, habría 1.3 millones de niños con desnutrición de alto riesgo por bajo peso, 2 desviaciones estándar, casi 2 millones por bajo peso este sería peso para la edad, este sería peso para la talla, y esta sería talla para la edad, ¿no? 3 millones de niños desnutridos, 3 millones de niños que no han alcanzado su talla. Entonces, si tenemos 3 millones de niños, es un problema de salud pública, sin duda alguna, ¿no? 3 millones de niños desnutridos, ¿no? Representan 1 de cada 5 de menores de 5 años, ¿no? Y después, si recordamos esto de la desviación estándar, diríamos, bueno, ¿por qué nada más consideramos los niños que están por debajo de 2 desviaciones estándar?
¿Por qué no? Si tenemos una probabilidad de 0.05, tendría que ser de los que están debajo de menos 1.6. O como alguna vez propuso la Organización Mundial de la Salud, debemos de considerar todos los que están toda la población que excede a lo esperado por debajo de una desviación estándar. O sea, hay muchas maneras de cómo interpretarlo. Esto no es una sesión de antropometría, entonces no me voy a detener. El objetivo no es tanto que entiendan todas las cosas confusas que acabo de decir, sino que vean que no es tan fácil decir cuántos niños desnutridos. Y después se nos empieza a hacer más complejo cuando empezamos a desagregar el país. O sea, si el país fuera homogéneo, pues por ingreso per cápita todos seríamos ricos. Como no es homogéneo, tenemos al mismo tiempo el hombre más rico del mundo, bueno, ya perdió 5 lugares, pero también tenemos a la población más pobre del mundo, ¿no? Dice, el hombre más rico, como acaba de decir Oxfam, ¿no? El hombre más rico y el hombre más pobre del mundo, al menos hace 2 años, cuando hizo ese estudio, están en México, ¿no? Y quizá también el niño más desnutrido del mundo y quizá también el niño más obeso del mundo, ¿no? Entonces somos un país muy variado y donde empezamos a ver la variación entre 2006 y 2012 y vemos que sí, en efecto, ha habido en el país una heterogeneidad donde Guerrero, Oaxaca, Chiapas, ¿no? Se mantienen sus condiciones de desnutrición infantil tremenda, ¿no? Y hay otros estados, por ejemplo, aquí hubo un salto impresionante, tiene una explicación que no podemos detenernos, pero muy, muy interesante, de cómo Yucatán logró abatir, pasó de ser el 4º lugar en 2006 a tener un nivel de abatimiento de la desnutrición por debajo de una desviación estándar. O sea, desaparecieron de repente los niños desnutridos por peso para la edad, aunque conservan un lugar muy alto en talla para la edad, déficit de talla para la edad, y en este momento probablemente sean los niños con más obesidad en peso para la talla, y no porque les sobrepeso, sino porque les falta talla, ¿no? Entonces, por eso es Entonces, caray, ¿están desnutridos o no están desnutridos, no? Bueno, pero podemos ver que hay una zona roja en el país de estados que tienen todavía problemas muy importantes, regiones del país, pero también si vemos dentro de los estados también son muy heterogéneos. En cada estado hay una heterogeneidad muy, muy, muy grande. Y ya vemos estados también en donde la prevalencia de bajo peso tan baja nos habla de que se está produciendo un fenómeno de obesidad infantil muy, muy, muy importante, ¿no? Pero decía, dentro de las mismas regiones podemos ver también las diferencias. Esta es la prevalencia nacional de bajo peso para la edad. Pero esta es la prevalencia de esos 3 estados más bajos, ¿no? Y aquí es donde empieza la tragedia, ¿no? El 70% de los niños en Guerrero, ¿no? Y aquí estamos promediando los de Punta Diamante, que obviamente no están desnutridos, con los de Metlatónoc, ¿no? Entonces, bueno, tenemos 70%, 7 de cada 10 niños en Guerrero, y aparte de esto, estamos hablando del estado con mayor mortalidad infantil. Esto es, es obvio que para que un niño lo podamos pesar en un sistema de vigilancia tiene que estar vivo, ¿no? Entonces, aquí la mayoría, aquí son sobrevivientes, es decir, tendríamos que sumar otro número importante de niños con desnutrición que ya no los pudimos medir porque se nos hizo tarde y llegamos tarde, ¿no? Y lo mismo sucede hacia Oaxaca y hacia Guerrero. Esto representa las zonas más pobres, un programa que tuvimos allí en esas zonas, ¿no? Con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, y encontramos una situación que es comparable con la de África, ¿no? Y cuando vemos talla, bueno, esto ya es el acabose, ¿no? Vean ustedes Chiapas, Guerrero, solamente el 13% de los niños tienen lo que se podría considerar una talla normal, ¿no? 90%, 9 de cada 10 niños tienen. Y de nuevo son sobrevivientes. Entonces, estamos en un país donde estamos justamente alarmados, y quizá no suficientemente alarmados por la epidemia de obesidad, pero estamos manteniendo también zonas importantes
con desnutrición. ¿No? Y cuando vemos, bueno, ¿y por qué si están desnutridos y por otro lado están obesos, por qué la talla tan baja? Porque los niños desnutridos pierden talla y hace ya más de 30 años que no crece la población rural, a pesar de que tiene la fecundidad más alta, porque migran del medio rural al medio urbano. Entonces los niños que crecen en estos ambientes y sobreviven, ustedes si tienen alguna duda de que piensan que estoy diciendo una mentira, ahorita que salgan, vean la contraesquina donde está el Club de Golf México y van a ver niños de Tlapa pidiendo limosna o vendiendo chicles, que es equivalente, y esos niños, ustedes podrán ver fácilmente, si acaban de llegar, son niños flacos, delgados, manchados, con el pelo pajoso, con una mirada apagada, triste. Pero si es un niño que ya llegó hace un mes, 2 meses, ustedes lo podrán ver y seguir, cruzar la calle y echarse unas tortas, así de eso que decía Ivonne, que no es recomendable, de chorizo con huevo y demás, y un pan y hasta su atole, y lo verán en la acera de la capital nacional de la buena nutrición, que es este instituto, ¿no? Los verán allí hacer, y ya los verán, y si ya los pesamos y los medimos, por talla van a tener un déficit de tremendo que nos va a estar indicando que que tienen o tuvieron problemas muy serios de desnutrición, y que tienen y van a tener secuelas muy serias por haber sido desnutridos o por estar todavía desnutridos. Pero si les toman el peso para la talla, van a ser niños obesos. O sea, el mismo niño en pobreza extrema, que es desnutrido extremo, se vuelve obeso. Y esto nos da, es en un país donde no hemos podido resolver el alto nivel de mortalidad infantil. Somos un país que tiene demasiada mortalidad infantil. Tanta mortalidad como que entre 1980 y 2010, las muertes evitables bajo un supuesto muy simple de tener la mortalidad que tiene Costa Rica, que es un país que tiene la 10ª parte o la 20ª parte de la infraestructura que tenemos y que tiene también la 10ª parte del Producto Interno Bruto. Y ahí se nos murieron 1.300.000 niños como excedente de mortalidad, y son niños concretos. Bueno, ¿por qué hay tanta desnutrición todavía? ¿Falta alimento? No, desde 1965 tenemos más de las 2.600 kilocalorías que requiere un país para no tener ningún déficit de desnutrición, ¿no? Y desde 1980 tenemos 3.000 calorías suficientes para tener en obesidad al 75% de la población. Bueno, el primer objetivo, eliminar la desnutrición infantil, no lo hemos logrado. El segundo objetivo, nos esforzamos mucho y sí lo logramos, ¿no? Si somos un país que tiene el 75% casi ya de obesidad en adultos, ¿no? Que además no puede tener más, ya epidemiológicamente ya se saturó, ya no hay posibilidad de ir. Fue una buena broma cuando se presentó la Ensanud 2006, que proyectan linealmente y dicen, bueno, esperamos tener el 80% y ya solo tenemos el 73%. No, pues eso, las curvas no son así, sino pues llegaríamos al 200%, entonces tendríamos que tener 2 gordos por cada habitante y eso no es posible, ¿no? Bueno, ¿y por qué estos problemas de desnutrición y de obesidad coexistiendo en el mismo país, en el mismo estado, en el mismo municipio, en la misma comunidad, en la misma familia y en el mismo individuo? No es fácil lograrlo, pero lo hemos hecho transformando nuestro patrón de alimentación, ¿no? Y hemos visto cómo se ha ido reduciendo el consumo de leguminosas, aumentando el consumo de cárnicos, aumentando el consumo de aceites, disminuyendo el consumo relativamente el consumo de cereales integrales, incrementando abundantemente la ingestión de un patrón de alimentación que necesariamente es obesigénico. Y además hemos destrozado la lactancia materna, por lo tanto tenemos desnutrición infantil. Y ese mismo fenómeno de
quitar la lactancia materna nos produce desnutrición y nos produce obesidad en diferentes momentos, pero muy, muy juntos de la vida. Entonces somos el país en América Latina que tiene las peores prácticas de lactancia materna. ¿No? ¡Ah, caray! ¿No? Y quizá también seamos el país donde hay la mayor prevalencia de todos los funcionarios, los programas médicos, todos que dicen que la mejor alimentación es la lactancia materna, ¿no? Entonces, todo el mundo estamos de acuerdo que la lactancia materna es lo mejor, pero hemos dejado que se pierda esa práctica. Y hemos dejado no por falta de consejos, insisto, todo el mundo estamos de acuerdo, todo el mundo aconsejamos, todos los médicos, todo el mundo dice que la lactancia materna es lo mejor. Pero hay algo en el sistema alimentario, hay algo en el sistema social, hay algo en el sistema de salud que no permite que se haga. Y este patrón de alimentación empezó con las clases altas, pero ha ido permeando hasta los deciles más bajos, como podemos reconocer a través del estimador de proxy de la compra de alimentos en las familias de diferente contexto urbano o rural o decil socioeconómico. O sea, tendemos este mismo patrón de disminuir consumo de leguminosas, aumentar consumo de cereales refinados, de azúcar, aumentado de manera impresionante. Pero aparte de esto, hemos destrozado nuestros sistemas locales de producción de alimentos. Ya el año pasado, la FAO fue muy enfática en decir, hemos cometido uno de los errores más grandes que puede cometer la humanidad. Estamos poniendo al planeta en un predicamento, porque hemos privilegiado que los alimentos viajen miles de kilómetros de un punto a otro del mundo. O sea, el negocio no es vender el alimento, el negocio es la gasolina y el combustible y el transporte, el valor agregado. O sea, cuando nosotros nos comemos un kiwi de Nueva Zelanda, o cuando un niño compra, o la mamá del niño compra una leche de a peso de Diconsa, bueno, por cada litro que compra la mamá derechohabiente, pues el Estado paga 7 pesos a Nueva Zelanda y eso es buena parte en transporte. Es decir, la composición de valor de nuestra alimentación ya tiene muy poco que ver con su valor como alimento, ¿no? Si nosotros compramos un refresco que no es más que agua, a la Coca-Cola le cuesta menos de 2 décimos de centavo el litro de agua y le cuesta alrededor de 7, 8 pesos el kilo de azúcar, ¿no? Y nos lo vende a 12, 13, 14 pesos el litro. De repente van a ver que se pone generosa y nos los vende a 6, ¿no? Entonces, ahorita todo esto lo podemos ver, o sea, no es de estadística, lo podemos ver en encuestas y está registrado en encuestas, pero si salimos a la calle, salimos enfrente, lo vemos, ¿no? Si abrimos la alacena en nuestra casa, ¿no? Hay una anécdota chistosa, no lo cuenten, pero el hijo en preescolar de uno de los próceres del combate a los alimentos chatarra del país, me enteré por su maestra que era el principal traficante de chatarra dentro de la... Entonces dije, bueno, ahora sí que nadie sabe. Pero destrozamos el sistema alimentario local. Ahora la FAO nos dice, los alimentos deben de ser de producción local. Por muchas cuestiones, por cuestiones de alimentación, pero por cuestiones ecológicas también, de huella de carbono, de cambio climático, por cuestiones de economía local, por cuestiones de tejido social, por cuestiones de cultura, de conservación de cultura. O sea, hay 1001 razones, pero eso lo destrozamos. Importamos ya la mitad de nuestros alimentos y de seguir así las tendencias vamos a importar mucho más, ¿no? Estamos en un ambiente obesigénico donde consumimos 80,000 millones de dólares anuales, ¿no? Es impresionante. Todo esto, por ejemplo, lo pueden ver, FEMSA, que es la principal embotelladora de Coca-Cola, tiene un régimen fiscal que le permite elegir cada día tomar una decisión muy trascendental.
si paga impuestos o abre 3 Oxxos con ese dinero. Como son muy patriotas y piensan primero en la nutrición, pues deciden que hay que abrir 3 Oxxos porque si pagan impuestos, quién sabe qué vaya a hacer el gobierno con ese dinero. Entonces, en un acto patriota, se abre eso y tenemos todo ese universo, que eso finalmente son financiamientos para... Esto ya todo el mundo lo pone, ya está muy quemada esta foto, pero sigue siendo válida, ¿no? Todavía hay cierta resistencia, lo consumimos de frutas porque tenemos frutas en el medio ambiente, de alguna manera cada vez más escasas, pero acá atrás, ¿no? Bueno, ese es el consumo de una semana, ¿no? Y entonces ve uno que pues, los cachetitos del pequeño, ¿no? Y entramos ya, bueno, con ese sistema alimentario no queda otra cosa más que tener 7.5 con sobrepeso y obesidad por cada 10 habitantes. Y encontramos esto, ¿no? De cómo en 88 que nada más podemos ver en mujeres en edad reproductiva, porque aquí en 88 y en 99, pues nada más eran las mujeres en edad reproductiva las que se medían, ¿no? Aquí ya empezó la alarma, caray, pues si hay un problema de obesidad, aquí ya se midió y vimos cómo se cuadriplicó en 24 años, en 2 décadas se cuadriplicó la prevalencia de obesidad, ¿no? Y encontramos también que la brecha urbano-rural, donde antes estaba en el medio rural había flacos y en el medio urbano había gordos, pues ya se democratizó y ya tenemos gordos, obesidad para todos, es lo más democrático que hay en este país, ¿no? Y es tan democrático que también en los hogares más pobres que habitan con inseguridad alimentaria moderada o severa, la prevalencia de obesidad es prácticamente la misma que en los que no tienen inseguridad alimentaria. Es decir, el tener un ingreso para comprar alimentos, para comprar la canasta básica, el que yo no gano lo suficiente para completar la canasta básica, y sin embargo por alguno de esos milagros mexicanos, que no atribuibles a la Virgencita de Guadalupe, por supuesto, pero esos milagros, sabemos que la gente que no tiene en su ingreso suficiente dinero para comprar la canasta básica alimentaria, tiene obesidad. En lugar de tener desnutrición y déficit. Bueno, y lo hemos logrado de muchas formas. Ahorita vamos a ver de qué formas. Bueno, la escuela la convertimos, esta es la prevalencia en el censo empezamos y medimos 1.700.000 niños en el Estado de México, a todos los niños del sistema educativo, y nos encontramos con que la escuela la convertimos en una fábrica de obesos. Y no solo eso, sino que también vimos que en el mismo lugar donde estamos produciendo niños desnutridos, empezamos ya también a producir niños obesos. Cuando les medimos su presión arterial, su concentración de lípidos en sangre, la concentración de hemoglobina, la concentración de glucosa, encontramos que los niños con obesidad ya en edades tan tempranas como los 6 años ya presentaban niveles importantes. Bueno, me voy a adelantar. México presenta algo bien dramático, ¿no? Tiene la mayor prevalencia, la mayor tasa de mortalidad por diabetes de toda América Latina, pero además sigue en ascenso, ¿no? Junto con otros países en los que está ascendiendo. Y no, por ejemplo, en Colombia, cuando en el año 2000 fue el descubrimiento de este pico, pues se empezaron a tomar medidas regulatorias y empezó a disminuir. Bueno, y nos genera un daño económico brutal, ya no voy a detener mucho en esto. Ahora, ¿esto nos tomó por sorpresa? No, miren, ya desde hace 20 y tantos años ya sabíamos, se hizo esta conferencia internacional organizada por OPS, y sabíamos que lo que estaba pasando, ¿no? Ya también en el año 2000, también con información anterior, se
los estudios de esta obra se hicieron en el último lustro del siglo pasado y encontramos que ya veíamos que venía un problema mayúsculo. Y aquí está lo que les decía, ¿no? Esta es una de esas familias en el medio urbano que vienen de las zonas pobres, el niño con una desnutrición tremenda, ¿no? Que ya están, y miren, ¿ya vieron aquí lo que hay aquí? ¿No? ¿No? Entonces, y vean acá, ¿no? Población en condición de extrema pobreza. Aquí es donde la Coca-Cola bajó el precio a la mitad para que pudiera llegar a las poblaciones indígenas de Chiapas y entró directamente al biberón, ¿no? Esta es la población. Aquí arrancó la Cruzada Nacional contra el Hambre después de los huracanes, la población damnificada en las comunidades afuera de Acapulco, en la Barra Vieja, en donde pues vemos es la población objeto de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Es una foto publicitaria de Diconsa para que vean cómo la población en condiciones de pobreza tiene acceso. Vean qué hermoso, ¿no? Bueno, y desde que hay transferencias del año 2000 se destapó el consumo de alimentos chatarra por las familias en condiciones de pobreza. Permitimos una publicidad escandalosa, ¿no? Una nutrióloga dice que hay que darle a sus hijos, como nutrióloga y como madre recomiendo darle chetos a los hijos. Hay portafolios para las escuelas. Esto es el entorno escolar en el Registro Nacional de Peso y Talla que estamos haciendo. Estamos pesando y midiendo a todos los niños, los 14 millones de niños de las escuelas. Estamos pesando y con la plataforma Google Earth ubicamos las escuelas y vemos su entorno. Y bueno, este es el entorno de las escuelas donde hay alta prevalencia de desnutrición. Y lo que decían del etiquetado malévolo, bueno, pues aquí permitimos, con autorización gubernamental, de que esta botella declare en los GDAs que solo contiene el 17% de el azúcar recomendable. Bueno, si los que sean nutriólogos aquí deben de caer desmayados en este momento, porque decir que hay una recomendación de consumo de azúcar añadida, pues no, por falta de tiempo ya me tocaron la campanita, entonces ya me tengo que ir. Pero esto contiene 240% del límite superior tolerable, no son recomendaciones, son límite superior tolerable, es decir, se debe de consumir muy por debajo de eso. Y dice, no, aquí le falta, ¿no? Bueno, eso es lo que sabemos las cifras, sabemos los datos, tenemos un buen sistema de información, de hecho, con la Comisión Nacional de Protección de los Derechos de los Niños y las Niñas y Adolescentes, estamos ya montando el sistema nominal para tener el seguimiento niño por niño en este país de cuál es su estado de nutrición. La información la tenemos y sabemos bien cuál es la situación. ¿Cuál es el resultado de la situación? La situación es esta, ¿no? Tenemos un diseño de país, diseño de sistema alimentario que nos condena a ser uno de los países con la peor nutrición del planeta, porque hemos logrado que los que fueron niños desnutridos sean adultos obesos. Gracias. Muchas gracias, doctor Abelardo. ¿Hay alguna pregunta en el público? Doctor, pues nos queda muy claro que no solo bastan políticas de salud. ¿Qué hace falta para evitar la mala nutrición de la población de México? Y a mala nutrición incluyo desnutrición y obesidad, desde su punto de vista. Y bueno, mi punto de vista es el punto de vista compartido con UNICEF y con FAO, ¿no? Lo hemos trabajado bastante. Y es de que, bueno, las políticas de salud son importantes, son muy importantes, pero hemos cometido el error de recargar en ese solo pilar que es incapaz de sostener toda la problemática, de resolver toda la problemática. Se le hemos cargado, es decir, aquí se anunció la Estrategia Nacional contra el Sobrepeso y la Obesidad y se llegó a la fórmula mágica de chécate, mídete, muévete, ¿no? Pues eso, abracadabra, a lo mejor hubiera sido un poquito más efectivo, ¿no? O sea, chécate, y además te dice,
¿qué dice? Ve a tu médico. Hay que ir al médico, por supuesto, ¿no? Nada más que si quieren ir al médico, sobre todo prevenir, pues se tienen que chutar 5 horas de sala de espera, que es el promedio. Y ahí pues, ojalá que pongan caminadoras o algo para hacer ejercicio, porque estar sentado 5 horas esperando una consulta es tremendamente obesigénico, ¿no? Entonces, no es por supuesto que hay que ir, que hay que prevenir, que hay que hacer salud preventiva, pero ahora lo que se está planteando, lo que planteó el relator especial de Naciones Unidas por el Derecho a la Alimentación, es la necesidad de que haya una regulación sensata, no contra el libre comercio, no contra la empresa, no contra la ganancia, sí con el criterio superior del bienestar de la población y sobre todo, y de hecho hay en México ahorita un enorme logro que es la ley de protección de los derechos, de protección integral de los derechos de los niños y niñas y adolescentes, donde habla que se tiene derecho y que el Estado tiene la obligación de garantizar ese derecho. Y para eso tiene que hacerse una regulación con el consenso de todos, con la participación de todos y con el acuerdo de todos, ¿no? Por el principio del interés superior de la infancia. ¿Alguna pregunta? Adelante, por favor. Doctor, bueno, ciertamente creo que el impacto de la mala nutrición en el país es multifactorial, ¿no? O sea, se hablan de ciertamente las políticas que existen a nivel gubernamental, se habla de los intereses de la industria de alimentos y en alguna ocasión se escuchaba de darle la importancia de la participación de los nutriólogos dentro de cada una de estas áreas. Y uno de los comentarios fue, no existen los nutriólogos suficientes para cubrir la demanda en el país. O sea, creo que es cierto, pero también es cierto que he visto transitar muchísimas generaciones en las que los chicos que salen egresados, literal, van a poner su consultorio porque no hay trabajos tampoco en las instituciones. O sea, ciertamente no somos y no nos damos abasto para cubrir las necesidades y las demandas del país, pero tampoco las políticas exigen que la gente preparada en esos rubros estén presentes en la formación ni de las políticas, ni en los programas escolares, ni en muchas de las otras cosas que están ahí. O sea, realmente considera que hay oportunidad, que en estas políticas en las que están inmersas exista la posibilidad de que los nutriólogos realmente estén interactuando mucho más. Bueno, es imperativo y parte del hecho del reconocimiento que se debe de dar a la profesión de nutriólogo, ¿no? En este momento en profesión, el profesiograma y los tabuladores y la forma de contratación por parte del sector salud, por ejemplo, pues están discriminados, son los nutriólogos, son proveedores de servicio de segunda, pues, y no tiene que ser, y no lo es. No, creo que es fundamental, ¿no?, que haya nutriólogos en todas las escuelas, los servicios de alimentación, toda la política pública debe tener una sólida base de nutriólogos. No nada más eso, hay muchas cosas que hacer, pero eso que señalas es muy importante, sin duda. ¿Alguna otra pregunta? Adelante. Acerca de la desnutrición y la obesidad, no es otra cosa más que la pésima información a las madres de familia que no saben enfocar precisamente la alimentación adecuada desde que los chicos empiezan a crecer y a hacer una formación correcta. Hay gentes que les dan su milanesa y su montón de papas y añaden por si fuera poco la ingesta de la Coca-Cola en medio de la mesa. ¡Qué barbaridad! De verdad, eso está para las madres que empiezan, para las gentes jóvenes que empiezan a tener hijos, es muy importante darles la alimentación correcta, nutrición en leche, nutrición en verduras, nutrición sí en carne, pollo, pescado, todo eso, que debe ser desde el principio. ¿Para qué? Para tener después una buena formación y unos buenos chicos que salgan adelante con buena salud y con ejercicio, obviamente. Sí, tengo 75 años de edad y soy madre de la doctora Claudia Delgadillo. Que está muy bien nutrida, por cierto, entonces. Sí. Felicidades. Bien. No, tenemos que estar de acuerdo con lo que dice, sin duda alguna. Sin embargo,
Lo que sí hay que tener cuidado es de no revictimizar a las víctimas. O sea, cuando vemos las condiciones de pobreza, de miseria y de falta de acceso a una educación de calidad de parte de la mayor parte de la mayor proporción de la población mexicana, uno no puede pedirle presenté imágenes, ¿no? Y esas son de millones de mexicanos, de 50 millones de mexicanos que viven en esas condiciones. Un niño recibe 12,000 impactos de publicidad de consumo de alimentos chatarra, con la mayor calidad comunicológica, llamémosle así, con la mayor capacidad financiera para contratar los mejores comunicólogos, y en una situación de saturación de la cual el pobre niño no puede defenderse. Permitimos que todo esto entrara a las escuelas, la publicidad, los elementos. Ya logramos sacarlo gracias al enfoque de derechos humanos y con la participación de Naciones Unidas. Se logró sacar y se logró regular, ¿no? La publicidad en barras infantiles, etcétera. Pero si un niño está recibiendo, pero además no es solamente ese niño, sino ya desde hace 70 años o 50 años, toda la población mexicana se educa mediante la televisión. Entonces, estamos enfrentando toda esa publicidad a come frutas y verduras, aliméntate bien, chécate, mídete, muévete, ¿no? No, o sea, estamos en una asimetría, por eso es que mientras le echemos la culpa a las madres, pues las madres son culpables, ¿no? Entonces, pues pobrecitas, no, pues respetemos el 10 de mayo y no victimicemos no revictimicemos a quienes son claramente víctimas, ¿no? Que detrás de todo esto no es la locura de la maldad, ¿no? Sino es cómo funciona el sistema de ganancia, ¿no? Entonces también hay que regular el sistema de ganancia, ¿no? Entonces son políticas fiscales, los impuestos, ¿no? Se negoció con Hacienda y el argumento técnico fue hay que poner impuestos. Que con el impuesto no ha bajado, pues hay que ponerlo al doble. Y si no baja, hay que ponerlo al triple. Y ese dinero hay que etiquetarlo para hacer acciones efectivas de reparación y prevención del daño, ¿no? Ese es el sentimiento, lo que se está ahorita, la tendencia a reconceptualizar. Porque todo lo que hicimos hace de 25 años acá, que nos dimos cuenta de que se venía el problema, ¿no? Alguna vez alguien mencionó, bueno, es que vimos que venía ya ves que viene un tsunami. Sí, ya me compré un traje de baño, ¿no? O sea, no respondimos en proporción a la magnitud del daño y del riesgo, y por eso nos pasó lo que nos pasó. Tenemos una pregunta por parte de la web en cuanto a estos últimos 20 años en INSALUD. ¿Han notado algún cambio del tipo de grasas del consumo de la población? Sí, ahí eso es muy regional, ¿no? Allí, cuando se hacen análisis del tipo de grasas que se consume, uno ve, primeramente hay mucha grasa oculta, ¿no? O sea, tú te comiste una galleta, punto, no sabes qué. Entonces, cuando se hacen encuestas, de repente sí es posible, cuando se define qué industrializados están consumiendo, saber qué tipo de grasa. Pero no es que la gente haya cambiado su hábito de consumo de grasa. En algunas partes se ha sostenido, por ejemplo, lo que ha bajado, al menos que el consumo consciente, ha sido la manteca, pero más por razones de tipo económico y de tipo de disponibilidad que por preferencias, ¿no? Pero la gente hemos visto en las encuestas, en las encuestas de consumo aparente y de compras, que sí se ha incrementado el consumo de grasas, ha variado mucho. Lo que ha distorsionado todo ha sido la penetración de productos industrializados, entonces eso nos da una variedad. Ya los 2 deciles de mayor ingreso están regresando a un consumo sensato de grasas, sobre aceites vegetales, crudos, con lo cual está bastante bien, un consumo, moderando consumos exagerados, moderando el consumo de sal, etcétera. Pero eso apenas permea en la información, en la población, cuya preocupación es qué va a ser los siguientes 20 años de vida, ¿no? En las familias que no saben qué van a hacer el día de hoy para poder
tener alimentación, pues lo que sea, ¿no? El niño que pide limosna acá enfrente, pues no se detiene mucho a pensar qué tipo de grasa va a elegir para estar más saludable y no engordar tanto, ¿no? Sino se abalanza sobre lo que le sepa más rico, que es la grasa saturada, cocida con carnitas, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Han funcionado los servicios de alimentación para combatir la mala nutrición en los escolares? No como debería de ser. Los programas que conozco, ¿no? Y eso también es parte del campo laboral, profesional de los nutriólogos, es comandar los servicios de alimentación. Hay experiencias muy hermosas, y hay mucho cuidado, por ejemplo, en lo que son la alimentación preescolar, pero más como seguridad social que como lo que sería el servicio de alimentación, por ejemplo, en escuelas de tiempo completo, ¿no? Ahí no ha sido muy exitoso. El DIF empezó a hacer comedores comunitarios y en algunos estados hubo avances bien interesantes, pero eso ha vuelto a retroceder. ¿Por qué? Porque la presión de los que licitan desayunos fríos son vectores económicos de gran peso que orientan los programas de alimentación escolar hacia otros intereses, ¿no? Pero eso es algo, si no construimos en las escuelas servicios de comedores escolares técnicamente bien llevados, que además sean el centro de inteligencia alimentaria, ¿no? Donde se haga la evaluación del estado de nutrición, se haga la orientación alimentaria, la educación nutricional, se den con una racionalidad nutriológica. Si no hacemos eso, pues va a pasar, se está pasando lo que hemos visto. Ayer justamente hubo la reunión nacional de titulares del DIF, del sistema DIF nacional. Ahí estuvieron todos los presidentes y todos los directores y todo, y justamente planteamos esto, ¿no? Con lo del Registro Nacional Presupuestario. Estamos dando el mismo paquete de alimentos a los niños que están en diferentes circunstancias, ¿no? Entonces, ese es un enorme trabajo que hay que hacer. Y como dice el premio Nobel Heckman, dijo, bueno, fíjense, es un absurdo cuando un gobierno dice que no tiene dinero para atender las necesidades de salud y educación de los niños, está perdido, ¿no? Porque por cada dólar que se invierte en esos aspectos, hay una tasa de retorno de $7 en promedio. Y hay esquemas de que las inversiones para el bienestar de la infancia se revierten. Y si metemos otro tipo de indicadores, como los costos de la violencia social, etcétera, la inversión de proteger a la infancia tiene una tasa de retorno mucho mayor. Hay estudios que hablan de $17, $18. Ni Telcel tiene esas tasas de retorno, ¿no? Muy bien. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Pues bueno, recupero esta importancia de la integración de los nutriólogos, porque hay muchísimos nutriólogos y nutriólogos desempleados. Entonces es muy importante la incorporación en el desarrollo y en el cumplimiento de todos estos programas. Muchas gracias. Le entregamos un reconocimiento y un obsequio. Muchas gracias por su presentación.